Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Jóvenes, buenas tardes. Buenas, ingeniera. Buenas. Vamos a esperar unos minutitos porque veo que solo hay 5 conectados. Hoy no se quieren conectar, ¿verdad? Vamos a esperar unos minutitos.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Afirmativo. Buenas Afirmativo. tardes. ¿Cómo están, muchachos? Con ustedes Ay. tenemos varias cositas pendientes. Una de Bastantes ellas, cosas pendientes. sí, una de ellas es los días que van a recibir en esta semana, ¿cierto? Sí. Por cierto, pregunté en el grupo y pues todos estuvieron de acuerdo de que se hicieran así horas consecutivas, como había mencionado usted, una de las opciones. ¿Y qué día? ¿Podría ser el día viernes? Eso sí no consulté porque como usted dijo que iba a decirnos después los días, pero fui adelantando en el proceso. No, muy bien, excelente. Yo felicito. Sí, entonces, y los coordinadores, por favor, los que estén conectados, porque veo que hay poquitos conectados. Solo hay 13. Bueno, y los que estén conectados, necesito que me vayan confirmando con su gente si el día viernes pueden a la hora de la clase. Y sería más o menos 2 horas consecutivas, ¿verdad? Entonces, obviamente, para que confirmen. Serían Pregunta, 4 y 5, ¿verdad? 4 y 5, sí, terminaríamos a las 6. ¿solo sería el viernes, que sería así dobleteado o algún otro día? Es que el problema es que, bueno, para mañana ya me confirmaron una reunión. El problema es que tenemos hora de entrada, pero hora de salida es bien complicada. Y no ayudan mucho también los cortes de energía, ¿verdad? Entonces, veamos a ver mañana cuánto avanzamos, ¿verdad? De repente y no vamos a necesitar más tiempo, de repente con el viernes y lo equilibramos, ¿verdad? Todavía estamos a buen tiempo, estamos a buen ritmo, así que pensaría, por ahorita pensaría de que no. Y cualquier cosa, pues igual, miércoles lo veríamos. Porque otra opción, sí, no, solo esa podría ser. Sí. No, yo creería que no, que solamente sería ese día nada más. Vayan, confirmen con su gente, sí, porfa. Sí, ahorita les mandé mensaje al grupo a ver qué me dicen. Entonces solo hoy sería de recibir las 2 clases. No, hoy recibimos normal. Hoy recibimos Ok. de 4 a 5. No lo voy a agarrar a quemar ropa. Mañana podría ser que nos extendamos un poco. Podría ser, existe ya posibilidad, pero es que depende mucho de una reunión que tengo en la mañana y no sé realmente cuánto tiempo nos va a llevar esa reunión. Entonces, dependiendo de eso, es que yo ya puedo confirmar. Y obviamente es una reunión siempre de universidad, muchachos, para que no piensen que es otra cosa. Y otra opción es el día jueves también. Pero en todo caso, porque podría ser así, miércoles y jueves y viernes. Vamos a ver cómo vamos a ir avanzando. Dependiendo de cómo avancemos hoy y ver cómo hicieron todo, y es confirmaría. ¿Ok? ¿Les parece, muchachos? Pero por lo pronto, lo que sí es el viernes. Eso sí, serían de 4 a 6. Ese sí ya está confirmado. Para que los coordinadores verifiquen. Solamente de no poderse, pues lo pasaríamos al siguiente viernes. Pero, o sea, más de algún viernes vamos a tener que sacrificar más de 1 hora. Eso es lo que les quiero decir. ¿Ok? Está bien. Muy bien. Yo a Joshua lo voy a premiar porque es el que casi siempre me confirma. Muy bien, Joshua. Bueno, Está bien. chicos, ¿se acuerdan que esta era una de las actividades que les había quedado? Sí. Pero como yo sé que ustedes son muchachos que les gusta leer más allá, sí sabían que las respuestas estaban en las siguientes 2 diapositivas, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Quería ver esa honestidad de parte de ustedes. Muy bien, pero vamos a comenzar un poquito, ¿verdad?
Teníamos nuestro algoritmo donde teníamos los pasos que íbamos a seguir. Teníamos inicio, después íbamos a añadir variables, donde íbamos a añadir nombre, horas de trabajo, tarifas, horario. Teníamos ya verificación de las horas de trabajo. Si la hora de trabajo era menor o igual a 35, entonces el salario bruto iba a ser igual a las horas por las tarifas. En caso contrario, el salario bruto iba a ser igual a 35 por la tarifa más las horas menos 35 por la tarifa. Luego iba a haber el cálculo de impuestos, donde teníamos que si el salario bruto era menor o igual a 2.000, entonces el impuesto iba a ser 0. Iba a ser igual a 0. Si el salario bruto era menor o igual a 2.200, entonces el impuesto iba a ser el salario bruto menos los 2.000 y podríamos decir esa resta, esa operación matemáticas, y ahí vamos a multiplicar el resultado de ella y vamos a multiplicar por 0.20. Y si el salario bruto era mayor que 2.200, entonces era lo que habíamos dicho, el salario bruto menos 2.200, el resultado lo multiplicábamos por 0.30 y a esto, ¿verdad? Y ahí vamos a sumar el resultado de la operación de los 220 por 0.20. Luego iba a haber el cálculo del salario, el cual iba a ser igual al salario, que es el salario bruto menos el impuesto y fin. Esto era, o mejor dicho, esto es referente al análisis que estábamos haciendo. Entonces, de este análisis, que si ustedes se fijan, cualquiera podría decir, bueno, pero podría ser también un pseudocódigo. Podría ser, pero hay unas palabras que sí tenemos que colocarlas, que eran los ciclos. Entonces, la actividad que ustedes tenían era precisamente la siguiente diapositiva, que era propiamente ordenario ya en base a un pseudocódigo, pero ya tomando en cuenta los ciclos. Y en este caso hay varias cositas importantes que debemos de saber. Primero que todo, muchachos, que quienes lo hicieron a conciencia se dieron cuenta de dos cositas. Primero, estamos hablando de ciclos anidados, son sí anidados, ¿ok? Lo primero que hacemos es, declaramos las variables, donde decimos que en este caso, esta es una versión bastante viejita de lenguaje de programación porque lo ponemos como cadena a lo que son los nombres y generalmente se declaran como char o como caracteres. Real también es un poco viejo porque generalmente se declaran como si son decimales o si son enteros, entonces no tanto como reales, ¿verdad? Aunque los libros viejos de programación generalmente lo declaran de esa manera. Y lo importante es que existe una declaración de variables donde nosotros declaramos el tipo de variable, es decir, qué tipo, cuando decimos el tipo de variable, es el tipo de información que va a capturar esa variable como tal. Y luego iniciamos, ¿verdad? Cuando ponemos leer, básicamente es lo que va a introducir el usuario va a introducir el nombre, las horas y las tarifas. Entonces, y comenzamos las validaciones. Cuando lo veamos, ¿verdad? Este fin del sí realmente debería de ser, bueno, según el análisis como lo hagamos. Antes de ponerse, lo mejor vamos a analizarlo, ¿verdad? Entonces tenemos lo siguiente. En esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, y leemos las variables, entonces comenzamos. Si hora es menor, es importantísimo. Si hora es menor a 35, si eso es así, entonces se va a calcular el salario bruto. Disculpen, muchachos. ¿Ok? Se va a calcular el salario bruto, el cual va a ser hora por tarifa. El resultado de esta multiplicación va a ser lo que va a contener la variable S bruto. ¿Ok? Si no, acá tenemos un else. Si no, el salario bruto va a contener esta operación, donde acá es muy importante, si en un caso les toca hacer trabajo y les toca hacer el comparativo como tal, ustedes van a ver acá que primero
o matemáticamente se realiza lo que está entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haría primero? Bueno, y ahora es menos 35, ¿verdad? Y el resultado de esto, una vez que exista ya multiplicación entre 35 por ya tarifa, se va a sumar lo que es el resultado de esas horas. Y luego, como acá es multiplicación y acá es multiplicación, tiene la misma precedencia. Es decir, que da igual si multiplicamos este primero y después lo multiplicamos por el resultado, o multiplicamos lo que llevamos aquí de resultado por 1.5 y por la tarifa. Es igual. Y acá tenemos un fin del sí, ¿sí? Es decir, que este ciclo como tal sí acabaría acá, ¿ok? Y luego viene la otra validación, que es, esto que hicimos fue esta primera parte, muchachos. Básicamente, esta primera parte fue lo que nosotros hicimos con este sí. Después viene si este bruto, una vez que calculamos el salario bruto, es menor o igual, esto es muy importante interpretarlo, a 2.000, entonces el impuesto va a ser 0. Si no, y acá viene otro sí anidado. Si el salario bruto es mayor que 2.000 y acá viene un operador lógico, que era lo que habíamos hablado, ¿sí? El operador lógico y nos dice que ambas condiciones se tienen que cumplir. En este caso, el salario bruto tiene que ser mayor a 2.000, pero menor o igual a 2.220. Es decir, que si alguien gana 2.100, entra dentro del ciclo. Pero si alguien gana 2.500, no va a entrar dentro de este ciclo, sino que finaliza. ¿Ok? Entonces, si esta condición se cumple, entonces el impuesto va a ser el salario bruto menos los 2.000. Esta es la primera operación que se hace. El resultado de esta operación se multiplica por 0.20. De lo contrario, es decir, acá sería si fuera 2.500, disculpen, si fuera 2.500, entonces el impuesto sería 220 por 0.20. Esta operación, una vez que se hace, más esta operación, una vez que se realiza, y los resultados de ambos se van a sumar. Y acá termina este sí. Entonces, cualquiera me podría decir, ajá, ingeniera, pero ¿cuál es este cierre? Bueno, este es el cierre propiamente de este. Y este es el cierre de este. ¿Ok? Entonces, una vez que se hacen los cálculos, tanto de lo que es la verificación de las horas trabajadas y el cálculo del impuesto, entonces seguimos con el siguiente paso, que es propiamente ya mostrar el salario neto. Y el salario neto obviamente va a ser igual al salario bruto menos el impuesto. Quiere decir que estos dos ciclos se tendrían que ejecutar por fuerza antes para poder mostrar un resultado. Luego nos va a escribir, el sistema nos va a mostrar el nombre, por ejemplo, Juan Pérez, el salario bruto, el impuesto y el salario neto. Y fin. Entonces, este pseudocódigo, así como está, ya está listo para programarse. Y únicamente los cambios que vamos a hacer es dependiendo del lenguaje de programación con el que estemos trabajando, ¿verdad? Que algunas sentencias, pues, obviamente son propiamente del lenguaje de programación con el que está trabajando, ¿verdad? Esto es lo único, ¿verdad? Y este fin, este es el que generalmente nosotros dibujamos en nuestro diagrama de flujo. En nuestro diagrama de flujo, si ustedes se fijan, no tomamos en cuenta lo que son las declaraciones de las variables. Si ustedes se fijan en el diagrama de flujo como tal, no se toma en cuenta la declaración de las variables, pero sí se toma en cuenta desde que inicia nuestro ciclo hasta que finaliza, o sea, desde que inicia nuestro programa hasta que finaliza. Ya sea el programa o ya sea un módulo que se esté programando, siempre va a tomar desde un inicio hasta un fin. Hasta aquí, jóvenes, ¿estamos claros? Sí. Y todo claro. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, y la siguiente parte es nuestro diagrama de flujo. Y acá tenemos que
analizar bien el diagrama de flujo, cómo debería de quedar. En este caso, tenemos y la declaración, es decir, la lectura de las variables, nombre, hora y tarifa. Luego tenemos lo que es propiamente la decisión, es decir, donde viene una decisión. Si las horas son menores o igual a 35, si esto es verdadero, entonces se va a calcular el salario bruto en base a las horas por la tarifa. Pero si no, entonces el salario bruto sería la operación que ya habíamos dicho, ¿verdad? Si los 35 por la tarifa más el resultado de esta resta por 1.5 por la tarifa. Ahora bien, sea un sí o sea un no, nos lleva a la siguiente decisión, que es el cálculo propiamente de impuesto. Entonces, para el cálculo de impuesto tenemos si el salario bruto es menor o igual a 2.000. Entonces, si es un sí, entonces el impuesto va a ser igual a 0. Pero si es un no, entonces hay otra decisión. Si el salario bruto es menor o igual a 2.200, si esto es verdadero, entonces el impuesto va a ser el salario bruto menos los 2.000 por 0.20. Si no, va a ser el impuesto, sería los 220 por 0.20 más el resultado de esta resta por 0.30. ¿Y qué nos va a dar como resultado? Entonces nos daría el salario neto, que el salario neto viene a ser propiamente lo que nosotros ya habíamos dicho, el salario bruto menos el impuesto. Finalmente, proyectamos los resultados o escribimos los resultados y fin. Aspectos importantes que debemos de considerar. Primero que todo, muchachos, para una decisión, para un proceso como tal, siempre vamos a utilizar este símbolo, ¿sí? Este cuadrado siempre lo vamos a utilizar. Lo podemos hacer más pequeño, más alargado, que ya casi parece un rectángulo, pero bueno. Y lo importante es que sí respetemos eso, el tamaño. Si ustedes se fijan, el tamaño es el mismo. Muchos me pueden decir, ingeniera, pero es que lo hicieron en computadora. Pero no importa, a mano también puede quedar exactamente igual y debe de quedar igual. Es decir, que no vamos a tener unos cuadros de proceso más grandes y otros más pequeños. Tenemos que tratar de que realmente esté de una manera que cuando el programador vea y lo quiera leer, sepa qué es lo que se necesita. Y la decisión, tenemos en nuestro diamantito que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ver al momento de hacerlo que sea de la forma correcta, ¿sí? Tenemos que tomarnos en cuenta para esto. Otro detalle importante son las flechitas. Miren, las flechas tienen una finalización. Y esto es importante, porque si no tienen una finalización, entonces si solo me hacen las líneas, aunque estén conectados a los cuadros, para mí es como que no han hecho nada. Porque ya se van a dar cuenta cuando ustedes ya comiencen a ver todo lo que es análisis y diseño de sistema, se van a dar cuenta que al momento que nosotros esquematizamos, que hacemos un diagrama entidad-relación, tenemos que ser muy detallistas con los flujos de datos. Y los flujos de datos son precisamente estas flechas que tienen una finalización y la finalización o la entrada es con las puntas. Por eso es que es muy importante tomarlos en cuenta. Otra cosa importante son las elipses para el inicio, los rectángulos curviados al momento de hacer ya sea una lectura o una impresión de información. Todo proceso es cuadrado, toda entrada o salida de información vienen a ser rectángulos curviados y toda decisión viene a ser un diamante. Entonces, y todo flujo de datos tiene que ser con las flechas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿Se me escucha bien? No, lo primero sí, lo segundo. Ah, ok, perfecto. No, va quedando claro, claro. Muy bien.
Ok. Muy bien, chicos. Entonces, ahorita vimos lo sencillo. Ahora vamos con con alternativas múltiples. Recuerden que teníamos ya simples, ya dobles y ya múltiples. Entonces, en las simples teníamos un if, then y else. Y perdón, y en if, ¿ok? En las dobles teníamos un if, else, then. Perdón, un if, then, else. ¿Sí? Fíjense que esa es una buena pregunta de examen, el orden de los elementos, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Sí, entonces, de lo contrario. Y el cierre. Todos ciclos, jóvenes, y este es un error que si me lo cometen en exámenes les voy a bajar bastantes puntos, porque yo estoy diciendo, todo ciclo tiene un inicio y un fin. Cuando son ciclos sencillos, el inicio y el fin, pues es más que fácil. Pero cuando son ciclos anidados, ahí es donde entra el juego de las sangrías. Porque si nosotros les colocamos las sangrías, nosotros vamos a saber dónde inicia un ciclo y dónde finaliza. Si alguien no me cierra los ciclos, yo voy a bajar puntos, ¿sí? Por eso, porque tienen que iniciar y cerrar. Todo tiene su inicio y todo tiene su fin, jóvenes. Eso es muy importante. Entonces, y las alternativas múltiples, dentro de las alternativas múltiples tenemos según sea, y si lo pasamos a traducción de, para esto, pues utilizamos lo que son los case, que son los casos. Con frecuencia, en la práctica, es necesario que existen más de 2 elecciones posibles. Aunque hablábamos de ciclos anidados, realmente ahí solo había de 2 elecciones, había otro anidado y había otro anidado, ¿sí? Entonces, tenemos que la estructura de decisiones múltiples evaluarán una expresión que podrá tomar n valores distintos, es decir, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Los puntos y al final n significa que es secuencial, ¿sí? Eso es lo que significa y que, bueno, y que tiene una infinidad de opción en todo caso. Según que elija uno de estos valores en las condiciones, se realizará una de las n acciones. O lo que es igual, el flujo del algoritmo seguirá un determinado camino entre n posibilidades. Esto es importante, ¿ok? Entonces, esto también es importante. Según que elija uno de estos valores en la condición, se realizará una de las n acciones o lo que es igual, ¿sí? Entonces acá nos vemos ante una situación, muchachos, que tenemos múltiples decisiones que evaluar, ¿verdad? Entonces por eso, hacerlo con un ciclo if no es que no se pueda, lo que pasa es que al final haríamos demasiado grande y hasta cierto punto pues no evaluaríamos todas las opciones que se deberían de hacer. Entonces en este caso vamos a utilizar el case combinado con el switch, ¿sí? Es decir, en el caso del switch tenemos el switch y la expresión y luego tenemos el case, ¿verdad? Y tenemos las posibles opciones con el case o lo que se ejecutaría dentro del case. Esta sentencia switch ya podemos encontrar en programas como C, C++, Java, C#, ¿verdad? Entre otros. Recuerden que como son lenguajes de alto nivel, pues no hay mucha variación entre ellos. Vamos a ver un poco acerca del modelo de caso. En el modelo de caso teníamos n expresiones. Entonces, por eso es que tenemos, sí, por ejemplo, según sea, que en este caso es el switch, según sea la expresión, si es correcta, entonces va a entrar dentro de los casos. Y E1 significa la primera opción, y si entra dentro de 1, entonces la acción que se va a realizar o las acciones que se van a realizar. E2 significa el segundo caso y de igual manera las acciones que se van a realizar si entra en ese segundo caso. Y así sucesivamente. Si no, entonces ¿qué acción se realizaría? Y el fin. Acá como que ya viene un poquito más complejo porque ya vamos a ver que podemos combinar ciclos.
Hay ciclos, definitivamente, los ciclos como tal los podemos combinar, es decir, yo puedo combinar un while con un do while, o con un if, o con un case, o con un for, yo lo puedo combinar perfectamente, o con cualquiera de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y acá, si lo ponemos en el modelo del caso, pues ahí lo tenemos, ¿verdad? Según sea, es decir, el switch y la expresión. Si esto se cumple, hacer, entonces entra dentro de los posibles casos, ¿sí? Dentro de las posibles alternativas y qué es lo que se va a ir ejecutando. ¿Cómo lo esquematizamos en el diagrama de flujo? Recordemos que el diagrama de flujo lleva un inicio, lleva un fin, no solamente es esto. Esto que les muestro acá es únicamente la condición y las acciones que se realizan. En el caso de un ciclo, de un switch, está la condición como tal y esa condición tiene las diferentes acciones. ¿Qué es lo que sucede con los cases, verdad? Dependiendo de la acción que se va a realizar según sea la condición. Y vamos a ver un ejemplo. Dice que se desea diseñar un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana en función del valor de una variable día, introducido por el teclado. Permítanme un segundo, muchachos, que deje puesto el chat. Ok, entonces dice que se desea diseñar un algoritmo que escriba los nombres de los días de la semana en función de los valores de una variable día introducida por teclado. Ok, o sea que ellos van a decir, ok, según la variable que introduzcan, entonces va a ir mostrando, o según lo que introduzcan, va a ir mostrando un resultado. Vamos a ver qué nos pide. Los días de la semana son 7. Por consiguiente, el rango de valores de días será de 1 a 7. Y caso de día toma un valor fuera de este rango, se deberá producir un mensaje de error, advirtiendo la situación anómala. Es decir, que si coloca 8, por decirles algo, entonces, obviamente ahí va a haber un error. Y le tiene que generar un error, ¿ok? O un mensaje de error. Entonces tenemos el algoritmo donde nos dice, bueno, que acuérdense que en estos algoritmos, desde el momento que ya estamos poniendo los ciclos, ya van a ser más un pseudocódigo, un pseudocódigo más que un algoritmo, ¿ok? Pero desde el momento que declaramos variables, igual ya entra como lo que es un pseudocódigo. Así que aquí, como tal, es un pseudocódigo, ¿ok? Aunque diga algoritmo. A eso es lo que estoy diciendo. Aunque diga algoritmo, desde el momento que estamos declarando variables, desde que estamos declarando ciclos, es que ya es un pseudocódigo, porque ya pasa más al lenguaje de programación. Entonces, tenemos en cuanto al algoritmo, pseudocódigo que va a ser días de la semana. Vamos a declarar una variable entera, que en este caso es día. ¿Qué quiere decir? Que no va a aceptar decimales, sino que no va a aceptar decimales. Permítanme un segundito, jóvenes, por favor. Permítanme, muchachos, por favor. Disculpen, jóvenes. Entonces, les comentaba, tenemos nuestro pseudocódigo, que es día de la semana, tenemos la declaración de las variables, que es entero, y esta variable se va a almacenar en la variable que nosotros llamemos día. Okay, lo que nosotros ingresemos, el valor que ingresemos, que va a ser un entero, se va a almacenar en la variable día. Por lo tanto, si hoy les digo a ustedes, ¿será que el usuario, qué pasa si el usuario escribe lunes? ¿Qué creen ustedes que pasaría, muchachos? Primero que todo, si se ejecuta el programa, ¿se lo permitiría?
Yo creo si escribe, por ejemplo, lunes o martes, se lo tiraría como error porque está pidiendo un entero, un número, no una variable. Exacto. Realmente ni siquiera yo debería dejar de escribir el programa, porque recuerden que una parte es el diseño, el desarrollo del programa y también está la consola con la que se va a trabajar. Es decir, al momento de mostrar, no, al usuario no ya va a mostrar un programa, sino que el usuario ya va a mostrar una interfaz gráfica, donde el usuario, por ejemplo, ya tiene que preguntar, introduzca un día, ¿sí? Entonces el usuario va a tiene que introducir y ahí tiene que poner en decimales y tiene que poner algún mensaje que sea de 1 al 7 para que él sepa, ¿ok? Oye, podría poner 1 martes o lo que sea. Bueno, según sea el caso, como el desarrollador lo esté haciendo. El caso es que para esto específicamente, si el usuario viene y quiere introducir, por ejemplo, martes, pues no se lo va a permitir, porque si es un decimal, si es un entero como tal, si es un entero, pues ni siquiera ella va a permitir números decimales, ¿ok? Eso es muy importante. Entonces, no se lo va a permitir. Ahora, ahí no le va a mostrar nada, porque simple y sencillamente no le va a dejar escribirlo. El usuario va a estar escribiendo, y si el usuario no lee el mensaje, pues no le va a producir ningún error, porque no es una validación que ustedes tienen. Ahora bien, si el usuario viene y ingresa el número 9, por decirles algo, entonces ahí sí le va a dar un error. ¿Por qué? Porque está dentro de lo que es un entero. Entonces, por lo tanto, sí lo va a aceptar, pero no está dentro de los días de la semana. Por lo tanto, ahí sí tiene que generar un error. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, muchachos, ¿qué es lo que sucede acá? Viene y se lee, o sea, espera que el usuario introduzca un día. Y según sea el día, es decir, si el usuario ingresó en número 2, entonces lo que va a mostrar va a ser martes, ¿sí? Si el usuario ingresa en número 4, entonces va a entrar a donde es jueves. O lo que va a mostrar es jueves. Aquí es que lo va a mostrar, lo va a escribir, ¿sí? Si el usuario ingresa en número 7, pues lo que va a escribir o el que se va a mostrar en pantalla va a ser el domingo. Ahora, si el usuario ingresa en número 12, le va a generar un error. Sí, aquí hay error, podría ser la palabra directamente error o podría ser un error, bueno, dijiste en un rango de 1 a 7 o dijiste un número correcto, no sé, cualquier error que quieran poner. ¿Qué es lo importante acá, muchachos? Primero que todo, si ustedes se fijan, este switch que nos dice que según sea el día, si es así, va a realizar las diferentes consultas, ¿ok? Si no, entonces va a escribir un error. Y el fin del según, es decir, según el cierre del switch. Y esto es muy importante porque tenemos nuestro switch y tenemos nuestro case. ¿Ok? Y el fin de inicio. Entonces acá hay una explicación. Si día es mayor que 7 y menor que 1, error de entrada, ¿sí? El rango debe de ser entre 1 a 7. Si el lenguaje de programación soporta solo la estructura sí, entonces, o si no, entonces se utiliza if, then, else. Y se codifica con el método 1. Es decir, ¿cuál es el método 1? El método 1 viene a ser básicamente este, donde utilizamos un sí anidado, ¿ok? Ahora bien, en caso de soportar la estructura según sea, es decir, ya de case y a condición sería el método 2, ¿verdad? Porque depende mucho del lenguaje de programación con el que se esté trabajando. Entonces, aquí vemos una perspectiva para que ustedes mismos se den una idea. Si utilizando, valga la redundancia, sí anidados, entonces, miren,
tenemos cada una de las condiciones. Si día es igual a 1, entonces escribe lunes. Si no, día es igual a 2, entonces escribe martes. Si no, día es igual a 3, entonces escribe miércoles. Si no, día es igual a 4. Si día es igual a 4, entonces escribe jueves. Si no, hace otra validación. Si día es igual a 5, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo. Si no, entonces va a mandar un error, y el error va a ser rango sea de 1 a 7. Y mira, yo sí, tienen exactamente, y esto es muy importante, se cierra de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, por eso es la sangría como tal, muchachos. ¿Cómo de adentro hacia afuera? Bueno, como lo estamos viendo acá, este sí es este cierre de este fin de sí. ¿Ok? Este otro sí es este otro cierre de este fin de sí. Este otro sí es este otro cierre de este fin de sí. Este otro sí es este otro cierre de este fin de sí. Este otro cierre es este otro cierre de este fin de sí. Este otro es de acá. Este otro es de acá. Y este inicio es este fin. Miren. Entonces, se fijan, va con la sangría, respetando la sangría. Por eso cerramos de adentro hacia afuera. Igual cuando estamos trabajando, por ejemplo, con Excel, que estamos trabajando con los sí anidados. Lo hacemos de la misma manera. Cerramos de adentro hacia afuera, ¿sí? Vamos cerrando. En pocas palabras, vamos cerrando de los últimos a los primeros, ¿sí? ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? ¿Jóvenes? Sí. Muy bien. Sí. Este podría ser el método 1. Ahora, el 2. Miren, más cortito, ¿ven? Ahí es la diferencia. Ahí es la diferencia en el momento de programar. Entonces, el método 2, igual que es con los case, tenemos lo que es nuestro switch, según sea el día, entonces va. Si es 1, va a escribir lunes. Si es 2, va a escribir martes. Si es 3, va a escribir miércoles. No hay tanta validación. Si es 4, va a escribir jueves. Si es 5, va a escribir viernes. Y así sucesivamente. De lo contrario, va a dar un error de entrada. Rango tiene que ser dentro de 1 a 7. Y fin de según. Miren, solo hay un inicio y hay un fin. Y esto. Ahora, hay casos donde sí es necesario por fuerza utilizar los sí. También hay programas que no soportan los case. Entonces, en este caso, pues tenemos que usarlos. Sin embargo, los nuevos lenguajes que están básicamente, los lenguajes de alto nivel, en su mayoría soportan los case, así que ahí no va a haber mucho problema. Acá tenemos un ejemplo. Se desea leer por teclado un número comprendido entre 1 y 10, inclusive, es decir, que lo incluye, ¿sí? Y se desea visualizar el número si es par o es impar. En primer lugar, se debe detectar si el número está comprendido en el rango validado, es decir, de 1 a 10, porque nos pide inclusive, quiere decir que incluye el 10. Y a continuación, si el número es, por ejemplo, 1, 3, 5, 7 y 9, entonces obviamente son impares. Pero si el número es 2, 4, 6, 8, 10, entonces es par. Entonces, ¿cómo lo tenemos al momento de ponerlo en el pseudocódigo? La declaración de las variables, que es número, ¿sí? O sea, va a ser una variable entero y ya vamos a llamar número. Entonces, vamos a ver qué número ingresa el usuario. Por eso nos dice leer el número, dependiendo del número que ingrese el usuario. Suponiendo que el usuario ingrese el número 8, ¿sí? Entonces, inicia y entra en el ciclo. Número es mayor o igual a 1 y número es menor o igual a 10. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces entra en el ciclo. Y acá tenemos el ciclo.
según sea el número a ser. Es decir, según sea 8, como es 8, ¿qué va a hacer? Va a revisar, hay una búsqueda interna. A ver, 1, 3, 5, 7, 9, no es impar. Entonces el sistema viene y dice, ok, 2, 4, 6, 8, sí, 8, perdonen, 8, ok, entonces es par. Entonces, ¿qué resultado tendría acá, muchachos? Es par, ¿cierto? Nos va a mostrar que 8 es un par. Y el fin de según, que sería este, el fin de sí y el fin de inicio. Algo importantísimo acá es que combinamos dos tipos de ciclo, el ciclo sí y el ciclo case. Entonces, si ustedes se fijan, es una combinación que se hizo, porque hay situaciones en las que amerita eso. Ok. Tenemos también las estructuras de decisión anidadas en escalera. Y la estructura de selección sí, entonces, y sí, entonces sí, si no, implican la selección de una de dos alternativas. Si no es una, es otra. Es posible también utilizar las instrucciones sí para diseñar estructuras de selección que contengan más de una alternación. Lo que vimos ahorita, los sí anidados, donde tenemos si la condición se cumple, entonces entra otro sí. Si esa condición se cumple, entonces, ¿qué acción se va a tomar? ¿Sí? Entonces, esa es la parte que ya vimos, que sí podemos anidar ciclos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que la estructura sí interiores a otra estructura sí se denominan anidadas o encajadas. Si la condición 1, entonces está la otra condición y las acciones si entra otro ciclo y fin de sí. Sin embargo, una estructura de selección de n alternativas o de decisiones múltiples pueden ser condiciones utilizando una estructura así en el siguiente formato, que fue el que vimos del ejemplo de los días de la semana, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, donde vimos un sí anidado, o sea, no solamente el sí normal, sino un sí, then y un else y un en if, o sea, inicia, finaliza el ciclo, ¿verdad? Pero obviamente no es que va a iniciar y finalizar al mismo momento. Puede ser que dentro de ese ciclo que inicia y dentro de la decisión else haya otro ciclo y después otro ciclo y después otro ciclo. Y ahí es donde vamos a cerrar, de adentro hacia afuera. Es decir, cerramos lo último y vamos cerrando hacia afuera. Después lo último, lo penúltimo y así sucesivamente. Una estructura selectiva múltiple constará de una serie de estructuras, si una interiores a otras. Como la estructura sí puede volverse bastante compleja para el algoritmo, sea claro, será preciso utilizar indentaciones, sangrías o sangrados, de modo que exista una correspondencia entre las palabras reservadas, sí, fin sí, por un lado, o entonces, si no, por otro lado. Y no, esto es porque lo pusimos con este ciclo, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros ciclos no utilicemos sangría, sí lo utilizamos, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Diseñamos un algoritmo que lleva 3 números. Acuérdense que aquí ya viene a ser un pseudocódigo, ¿sí? Que lleva 3 números, A, B, C, y visualice en pantalla el valor más grande. Se supone que los 3 valores son diferentes. Por lo tanto, tenemos que los 3 números son A, B y C. Para calcular el más grande, se realizará comparaciones sucesivas por pareja. Es decir, iniciamos el algoritmo o el pseudocódigo, en este caso, disculpen, declarando las variables. En este caso, nuestra variable va a ser de tipo real y declaramos la variable A, la variable B, la variable C y la variable mayor. Iniciamos nuestro ciclo. Perdón, aquí iniciamos nuestro programa, no es nuestro ciclo, sino que iniciamos nuestro programa. Y iniciamos con la lectura o la captura de lo que van a ingresar los usuarios. Los usuarios van a ingresar, en este caso es un número porque es real,
y un número para la variable A, uno para la variable B y uno para la variable C. Entonces, si A es mayor a B, entonces va a ser otro sí. Si A es mayor a C, entonces mayor es A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué va a hacer esto? Suponiendo que el usuario ingresó los siguientes números. Ingresa el número 7, el número 5 para el B. Perdón, muchachos. Esto... Ingresé el número 7. Vamos a poner otro numerito más sencillo para escribir. El número 2 y el número 8. ¿Sí? Entonces, inicia la primera variación. 7 es mayor que 2, jóvenes. 7 es mayor que 2. Sí. Sí. Entonces Sí. entra el ciclo. 7 es mayor que 8. No. No. Entonces se va al si no. Si no, entonces el mayor va a ser, en este caso, 8, que es C. ¿Sí? ¿Ok? Entonces mayor en este caso es 8. Y finaliza el ciclo. Ahora, si no, entonces hace el comparativo con B. B es mayor que C. Si B fuera mayor que C, es decir, si no fuera 8, sino que aquí fuera 9, 9 sí es mayor que C, entonces va a contener lo que es mayor va a contener B, o sea, el valor de B y va a contener la variable mayor, así sería. Si no, entonces nuevamente mayor y va a contener el valor de C y fin de sí. Entonces, el número mayor, en este caso, para según estos datos que se ingresaron, el número mayor va a ser, ¿qué letra? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el número mayor? Va a ser 8, ¿cierto? Ese va a ser el número mayor. Sí, ¿Ok? Ese va a ser el número mayor. Entonces, ¿qué podemos ver de acá, muchachos? Primero que todo, los ciclos. Acá tenemos sí anidados, ¿sí? Sí anidados, donde estamos haciendo esta validación y donde validamos y comparamos cada uno de los 3 números. Se comparó para saber cuál es el mayor de los que se ingresó. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, otro ejercicio. Lleva 3 números diferentes, A, B y C. Imprime los valores máximos y mínimos. Entonces, en este caso, igual, tenemos que, estamos declarando ya variables de real, A, B y C. Iniciamos donde vamos a pedir que nos den 3 números, ¿sí? Entonces, el usuario va a ingresar 3 números, suponiendo que el usuario ingrese para la letra A, ingresa el 1, para la letra B, ingresa el 2, y para la letra C, ingresa el 3. Vaya, suponiendo que así sea. Entonces, comienza el comparativo. 1 es mayor que 2. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué creen ustedes? Mayor que 2, no. Ah, ok. Entonces, si es así, ¿a dónde pasaría el ciclo? ¿Dónde iría el ciclo? Iría el si no, ¿cierto? Entonces compararía. En este caso, sería 3, que es C, es mayor que 1. 13 es mayor que 1, muchachos. sí. Entonces,
entra dentro de este ciclo y va a escribir de esta manera. Va a mostrar de esta manera. 3, 1 y 2. ¿Ok? Ah, perdón, pero acá hay un detalle bien importante. A ver, si A es mayor que B, ok, si es así, entra. Si no, entra C. Si no, ok, no está bien. Si no, entonces va a escribir A, B, A, C y B. Y fin de sí, ajá, sí, está bien. Ahora, no. Esperen, muchachos, acá hay un detalle con esto. Por eso es importante analizarlo, miren. Por ejemplo, aquí no va a entrar acá, porque este es un solo combo para analizar ellos tres. Sino que acá lo que va a pasar es lo siguiente. Acá tenemos sí, ok, hace la primera validación. A es mayor que B, no es así. Entonces no va a entrar, no entra a ninguno de estos realmente, ¿sí? Acá está el si no, miren la sangría, por eso es importante, miren. Acá está el si no de este sí, ¿ok? Entonces si no, revisa. A es mayor que C. Ya dijimos que 1 no es mayor que C. Entonces, como A no es mayor que C, entonces se va a este si no. C es mayor que B. Compara. 3 es mayor que 2. Sí, ¿verdad? Entonces escribe. Sí. Entonces ahí sí, escribiría de esta manera. Miren. 3, 2 y 1. ¿Sí? Ven la importancia de las sangrías, muchachos. Por eso, este sí como tal, este es el sí no. Lo que sucede es que dentro de este sí, al entrar a este sí, está todo estos sí anidados. Y si entramos en este otro sí, está todos estos sí anidados, ¿sí? Y después viene el fin de sí de cada uno de ellos. Importante, jóvenes, y muy importante es no olvidarnos que tenemos que cerrar yo sí. ¿Sí? ¿Por qué cerramos yo sí acá y no lo dejamos abierto para este sí no? Porque realmente si hubiera sido de esa manera, no hubiéramos podido hacer ese corte, esa validación. Y acá lo que hicimos fue, validamos realmente que en sí que todos los números fueran mayores de una u otra manera, que se validaran todas las tres variables. Porque acá teníamos que validar cuál de estos es el máximo y cuál era el mínimo, y de esta manera ordenarlo, de máximo a mínimo. Pero entonces, por eso era la importancia de esto. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? No, más que todo así viendo la jerarquía, nada más. Ok. Muy bien, chicos. Y con esto ya finalizamos esta presentación que estaba pendiente. Ok. Bueno, entonces el día de hoy nos quedamos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Conforme vayan practicando, se les va a venir varias dudas. Estoy segura que sí. Por lo pronto, recuerden que hay unas tareitas, ¿verdad? Para que se diviertan un rato, muchachos. Digamos que si no veo las otras clases anteriores aquí en Teams, ya están en la plataforma de la universidad. Es que yo generalmente subo a ustedes y los videos, muchachos. Pero el internet ha estado pésimo, incluso para subir videos. Entonces, el mismo team lo que hace es que
se genera el solo y en el grupo, como todos ustedes están registrados, a ustedes les tiene que traer ya grabaciones. Pero sí tengo pendiente de poderse ya subir. Lo que sucede es eso, que aunque yo ya descargo, después volver, porque hay un proceso, tengo que descargarse ya, subirse ya a YouTube, después poner ese link, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, como ha habido bastantes problemas si no es con energía, con el internet, entonces por esa razón es que no están actualizadas. Pero todos los videos como tal tienen hasta 20 días para poderlos ver en la plataforma. Entonces, hasta cierto punto realmente no necesitan que yo se los suba, porque están disponibles en la plataforma, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Yo se los subo porque podríamos decir por subirles. Pero realmente están en la plataforma. No necesitan realmente que se les suba. Sin embargo, voy a hacer un esfuerzo. No les prometo hoy, muchachos, porque igual el fin de semana fue espantoso. Y a cuestión de internet, y además estuve también con otras reuniones, pero trataré que en esta semana se las podamos subir. ¿Okay? Voy a hacer lo humanamente posible. Pero Ok, si gracias. no, ustedes lo pueden ver en la plataforma, pues está disponible. No necesitan que se la suba, está disponible. Ingeniera, Dígame. me dijo que le acordara sobre platicar con mi grupo acerca de lo que me había sucedido con lo de las clases para recuperar las actividades. Sí. Y los de grupo A están, los integrantes del grupo A. Presente. Sí. Presente. Bueno, entonces ahorita necesito que se queden, por favor. No, yo voy a quitar más de 5 minutos. Los demás, solo déjenme descargar y asistencia. Y se pueden retirar. No tuvieron problemas para ver la presentación ahorita, ¿verdad, muchachos? No. No. Bueno, estuvo bueno. Muy bien. Ok. Bueno, jóvenes, entonces se queda solamente el grupo A, por favor. ¿Y los Ok, demás? gracias, ingeniera. Feliz tarde. Cuídense, muchachos. Así es, adiós. Adiós. Cuídense, jóvenes. Ok, ¿ya solo están los de grupo A, jóvenes? Sí. Bueno, solamente dos cositas. Ángel se vuelve a reincorporar a la clase y la verdad es que fue solamente déjenme quitar la grabación, disculpen.